Clasificación de círculos por posición. Los círculos se clasifican de diferente manera de acuerdo a la posición entre ellos. Tenemos los concéntricos cuando tienen el mismo centro, o podemos ver que la distancia entre los centros de los círculos es de 0. Conforme se aumenta la distancia entre los centros de los círculos, cambia la clasificación de los círculos, siendo en este caso círculos interiores. En este caso siempre se va a cumplir cuando los círculos son interiores o que la resta de los radios es mayor a la distancia. Lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Si tenemos el radio del círculo mayor, que es toda la línea de color morado, y le restamos el círculo del menor, lo que nos queda es la distancia entre los centros y un trocito más. Entonces eso hace que la resta de los radios sea mayor que toda distancia. Conforme aumentamos la distancia, los círculos llegan a ser en este caso tangentes internos. En este caso se cumple que la resta de los radios es igual a distancia. Podemos notarlo de esta forma. Todo esto es el radio del círculo mayor. Si le restamos el radio del círculo menor, nos queda este segmento que corresponde a la distancia entre los centros. En ese caso entonces la distancia es igual a la resta de los radios. Si aumentamos nuevamente la distancia, los círculos en este caso pasan a ser secantes. En ese caso se cumple la triple desigualdad. En este caso la resta de los radios es menor a la distancia y la distancia es menor a la suma de radios. Podemos verificarlo de la siguiente forma. En este caso, veamos, ¿qué es la resta de los radios? La resta de los radios sería, este es el radio del círculo mayor. Si le restamos el radio del círculo menor, nos está quedando la línea de color morado y este segmento también de color moradito. Cuando tenemos que compararlo con la distancia es esta línea de color morado y esta línea de color anaranjado, que notamos que la única diferencia entre la resta y la distancia es precisamente este segmento contra este segmento, donde este es mayor. Por lo tanto, la distancia resulta ser mayor que la resta de los radios. Ahora, la suma de los radios sería, este es el radio del círculo mayor y este es el radio del círculo menor. En ese caso, eso va a ser mayor a la distancia. ¿Por qué? Porque solo el radio del círculo mayor ya tiene la distancia y un segmento más. Si a eso le sumamos el radio menor, es aún más grande o mayor. Si aumentamos nuevamente la distancia, llegamos a los círculos que son tangentes externos. En ese caso, la suma de los radios es igual a toda la distancia. El radio del círculo mayor es de color morado, el radio del círculo menor de color anaranjado. La suma de los dos, toda la distancia. Podemos verificar aquí la propiedad. Y por último, si aumentamos más la distancia, toda la distancia es mayor a la suma de los radios. ¿Por qué? Porque el radio son el de color morado y el de color anaranjado, que entre los dos no superan a toda la distancia que tiene estos dos segmentos y también este segmento. Que en ese caso la distancia siempre va a tener esto de ventaja. Ahora bien, cuando vamos a clasificar los círculos por posición, entonces seguimos estas reglas. Por recomendación, les sugiero siempre empezar con la clasificación de secantes. Verificar la resta, la distancia y la suma de los radios. Si se cumple la desigualdad de menor a mayor, quiere decir que los círculos son secantes. Pero si nos falla la desigualdad del lado izquierdo, entonces estamos en el territorio de los círculos internos. Donde la resta es mayor son internos, donde se da igual son tangentes internos. Pero si esta triple desigualdad nos falla el lado derecho, entonces quiere decir que estamos en el territorio de los círculos externos. En ese caso, si la distancia da igual a la suma, son tangentes externos, y si la distancia es mayor, nos da que son externos. Simplemente verifiquen la triple desigualdad de menor a mayor, resta, distancia, suma. Si se mantiene de menor a mayor, secantes. Si nos falla del lado izquierdo, estamos en los internos. Si nos falla del lado derecho, estamos en el lado de los externos. En el ejercicio que nos compete, tendríamos la siguiente situación. Ejercicio 47. La distancia entre los centros de dos circunferencias en el mismo plano es 9. Si la media del radio de una de ellas es 14 y la media del radio de la otra es 7, entonces las circunferencias son. Entonces simplemente aplicamos las reglas descritas anteriormente, recomendándoles siempre empezar por la clasificación de secantes. La resta, poner la distancia y la suma de los radios.
Sustituimos los valores respectivos, en este caso por radios de 14 y 7 y la distancia de 9. La resta de los radios nos da 7, la distancia es 9 y la suma de los radios es 21. Para antes tiene que ir de menor a mayor. Pasamos de 7 a 9 a 21. Se respetó de menor a mayor. En este caso entonces los círculos son secantes. Comprobémoslos con las figuras. Tracemos un radio de 14, un radio de 7 y una distancia entre los círculos de 9. Efectivamente, los círculos son secantes que se intersecan en dos puntos diferentes. Esa sería la solución. 48. La distancia entre los centros de dos circunferencias en un mismo plano es 13. Si la medida del radio de una de ellas es 8 y la medida del radio de la otra es 5, entonces las circunferencias son. Hacemos como en el ejercicio anterior. Calculamos primero la clasificación por secantes, calculamos primero la resta, después la distancia y después la suma de los radios. En este caso, sustituyendo, nos quedaría que los radios son 8 y 5, entonces la resta de los radios, 8 menos 5, la distancia y la suma de los radios. Nos da 3, 13 y 13. Si fuera de menor a mayor, serían secantes. Pero del lado derecho no se cumplió, pasó de 13 a ser 13, por lo tanto no son secantes. Pero al estar del lado derecho, entramos al territorio de los círculos externos. En el caso de ser igual, como en este caso, resulta entonces que los círculos son tangentes externos. Verifiquemos la respuesta con los círculos. Tenemos un círculo radio 8. Tenemos un círculo radio 5 y tenemos que la distancia de los centros es de 13. Notamos que los círculos efectivamente son tangentes externos.